Y ahora es Salvador el que lo tiene contra la cuerda. Intenta acá girarlo, pero hace buena la combinación por parte de Wilfredo. Pero recibe también una derecha sólida por parte de Salvador Sánchez. Se le está rifando. ¿En qué zona estamos? ¿En qué zona estamos, Juan Carlos? En zona Walking Dead. Está noqueado. Está noqueado. Pelea más legendaria entre México y Puerto Rico estuvo manchada por rumores de trampa, que el invencible Bazooka llegó casi moribundo al ring por un corte de peso desastroso, y que la muerte misteriosa de Salvador Sánchez, un año después, dejó sin respuesta la pregunta que todos se hacían. ¿Realmente era mejor, o simplemente tuvo suerte esa noche? Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir sobre el Round 8 cambiará todo lo que creías saber sobre esta pelea. Hubo algo en ese último asalto que ni los comentaristas ni los árbitros quisieron mencionar, y hoy, más de 40 años después, finalmente sale a la luz. Esta es la historia real, sin censura, de la noche en que un héroe nació y otro cayó en desgracia, y de cómo ambos destinos quedaron sellados para siempre en Las Vegas. La fecha era el 21 de agosto de 1981. El Caesars Palace, en Las Vegas, vibraba con una electricidad que solo el odio puede generar. No era simplemente una pelea de boxeo, era la culminación de años de humillación, de sangre mexicana derramada sobre la lona por los puños de un solo hombre. Wilfredo Bazooka Gómez, el puertorriqueño que había demolido a 5 peleadores mexicanos sin piedad, incluyendo al legendario Carlos Zárate, se preparaba para añadir otra cabeza a su colección de trofeos. Frente a él estaba Salvador Sánchez, un joven de apenas 22 años de Santiago Tianguistenco, un pueblito perdido en el Estado de México, con más hambre que experiencia en el escenario internacional. Pero había algo raro esa noche, algo que los camarógrafos captaron pero que la transmisión oficial nunca mostró. En los vestidores, horas antes de la pelea, Wilfredo Gómez estaba pálido, demacrado, con los ojos hundidos. Había subido de las 122 libras a las 126 para enfrentar a Sánchez, pero los rumores backstage eran devastadores. Bazooka había tenido que correr por las calles de Las Vegas con bolsas de basura envueltas en el torso apenas 5 días antes de la pelea, desesperado por bajar un sobrepeso que lo había dejado al borde del colapso. Su equipo lo negó públicamente, pero los que estuvieron ahí esa noche juraron que Gómez llegó al ring como un zombie, debilitado, sin la explosividad que lo había hecho invencible durante 32 peleas consecutivas. México, por su parte, tenía sed de venganza. No era solo una pelea, era una cuestión de honor nacional. Cada victoria de Gómez sobre un mexicano había sido como una puñalada en el corazón del pueblo azteca. Y ahora, Salvador Sánchez, con su récord de 40 victorias, un empate y una sola derrota, tenía la responsabilidad de restaurar el orgullo perdido. La prensa lo sabía, los promotores lo sabían, y por eso inflaron la narrativa hasta límites obscenos. El verdugo contra el vengador, la batalla de los pequeños gigantes, México contra Puerto Rico, solo uno sobrevivirá. El amarillismo se desbordó. Wilfredo declaró que noquearía a Sánchez antes del 5º round. Salvador respondió con una sonrisa helada. Vamos a ver si aguanta hasta el 8º. Nadie sabía entonces que esas palabras serían proféticas. Las apuestas favorecían a Gómez por goleada. Su récord era alucinante. 32 victorias, todas por nocaut. Era una máquina de destrucción, un depredador que entraba al ring no para boxear sino para aniquilar. Salvador, en cambio, era visto como un campeón regional, alguien que había tenido suerte contra peleadores de segunda categoría pero que no estaba listo para enfrentar a un monstruo como Wilfredo. Los expertos le daban pocas chances. Incluso algunos miembros de la delegación mexicana confesaron años después que habían rezado antes de la pelea, porque temían presenciar una masacre en vivo y a todo color, transmitida por circuito cerrado de televisión a toda América Latina. La entrada al ring fue puro teatro. Wilfredo Gómez caminó con la seguridad de un emperador, saludando a su gente, los puertorriqueños que habían viajado en masa a Las Vegas para celebrar lo que consideraban una victoria asegurada. Pero cuando Salvador Sánchez hizo su aparición, algo cambió en la atmósfera. Venía acompañado de un mariachi completo. Las trompetas resonaron por todo el pabellón deportivo del Caesars Palace, mientras él avanzaba hacia el ring con una calma inquietante, casi sobrenatural.
No sonreía, no gesticulaba, solo miraba fijamente a Gómez con una intensidad que helaba la sangre. Era la mirada de alguien que no venía a participar, venía a matar o morir en el intento. Cuando sonó la campana del primer round, nadie estaba preparado para lo que sucedió. 40 segundos, solo 40 malditos segundos fue lo que tardó Salvador Sánchez en cambiar el curso de la historia. Un gancho de izquierda corto, preciso, letal, conectó en la mandíbula de Wilfredo Gómez. Ahí entró fuerte la derecha y a la banda Wilfredo Gómez, conectado por una andanada. Y el invencible Bazooka, el hombre que había enviado a 32 rivales a la lona, cayó sobre sus propias rodillas con los ojos en blanco. El Caesars Palace explotó. Los mexicanos gritaban como poseídos, saltaban sobre las sillas, lloraban de emoción. Los puertorriqueños quedaron en shock, mudos, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Wilfredo se levantó antes de la cuenta de 8, pero estaba visiblemente aturdido. Y entonces Salvador hizo algo que nadie esperaba. En lugar de ir por el nocaut inmediato, comenzó a torturarlo metódicamente. El resto del primer asalto fue una clínica de destrucción controlada. Salvador acorraló a Wilfredo en su propia esquina y comenzó a descargar combinaciones que hacían que la cabeza del puertorriqueño rebotara como un balón de básquetbol. Un gancho de derecha lo hizo tambalearse de nuevo, casi enviándolo a la lona por segunda vez. El árbitro Carlos Padilla observaba atentamente, considerando detener la masacre, pero Gómez era un guerrero y se negó a caer. Cuando sonó la campana que cerraba el primer round, Wilfredo caminó hacia su esquina con las piernas de bambú, mientras su equipo lo abofeteaba para traerlo de vuelta a la realidad. En los micrófonos captados por la televisión, se escuchó a su entrenador gritarle en español: «¡Despierta, coño, despierta! ¡Este cabrón te va a matar!». Pero Wilfredo Gómez no era campeón por casualidad. Era campeón porque su corazón era más grande que su cuerpo. En el segundo round salió con una furia demencial, como un animal herido que sabe que su única opción es atacar o morir. Y durante 30 segundos gloriosos, lanzó una ráfaga de golpes que pusieron a Salvador contra las cuerdas. Fue entonces cuando ocurrió uno de los momentos más icónicos en la historia del boxeo. Ambos peleadores, acorralados en una esquina, comenzaron a intercambiar uppercuts y ganchos salvajes a corta distancia. No había defensa, no había técnica. Solo dos gladiadores tratando de arrancarse la cabeza a puñetazos. Los comentaristas perdieron la compostura. El público se puso de pie. Era caos puro, violencia hermosa, poesía brutal. Y cuando finalmente se separaron, ambos tenían el rostro marcado, sangrando. Pero ninguno de los dos estaba dispuesto a dar un paso atrás. Wilfredo robó el segundo round con esa explosión de violencia. Y de repente la pelea se equilibró. En el tercer asalto, Gómez comenzó a encontrar su ritmo. Empezó a usar fintas, a moverse lateralmente, a tocar el cuerpo de Salvador con jabs que buscaban minar su resistencia. Pero había un problema. Su ojo derecho comenzó a hincharse. Al principio fue apenas perceptible, una pequeña inflamación que podría atribuirse a un roce de guantes. Pero conforme avanzaban los rounds, esa hinchazón comenzó a crecer, a transformarse en una masa púrpura y grotesca que amenazaba con cerrarle completamente la visión. Los expertos han debatido durante décadas si Salvador apuntó deliberadamente a esa área, o si fue pura casualidad. Lo cierto es que cada vez que Gómez se acercaba, recibía un jab o un cross directo a ese ojo que se inflaba más y más, hasta convertirse en una pesadilla médica en cámara lenta. Para el cuarto y quinto round, algo extraordinario estaba sucediendo. Wilfredo Gómez, medio ciego, con el rostro desfigurado, estaba ganando la pelea. Sí, así como lo oyes. Aquí en la propia esquina de Salvador transcurre esta escena que están viendo y sigue metiendo sus golpes, alternando izquierdas con derechas y lo mismo abajo que arriba. A pesar del knockdown inicial, a pesar del ojo cerrado, Bazooka estaba conectando golpes limpios a la cabeza y al cuerpo de Salvador. Sus combinaciones eran precisas, sus movimientos defensivos eran brillantes y comenzó a tocar las zonas blandas del mexicano con una eficiencia quirúrgica. Salvador aguantaba el castigo con una cara de piedra, sin mostrar dolor, sin retroceder. Pero en las tarjetas de los jueces, Wilfredo comenzó a tomar ventaja.
Los expertos que analizaron la pelea años después coincidieron. Al final del sexto round, Gómez iba adelante por al menos 4 asaltos. México contenía la respiración. Puerto Rico comenzaba a cantar victoria anticipada. El knockout del primer round parecía un espejismo lejano, un golpe de suerte que no cambiaría el inevitable destino. En la esquina de Salvador, entre el sexto y séptimo round, ocurrió algo que las cámaras apenas captaron. Su entrenador le habló al oído con urgencia, gesticulando violentamente. Años después, en una entrevista que pocos conocen, ese entrenador reveló lo que le dijo: o lo matas en los próximos 2 rounds o perdemos la pelea. Ya no hay tiempo para boxear. Es guerra ahora. Salvador asintió en silencio, escupió sangre en el balde, y cuando sonó la campana del séptimo asalto, sus ojos tenían un brillo diferente. No era rabia, no era desesperación. Era algo más oscuro, más profundo. Era la mirada de un hombre que había decidido cruzar una línea de la que no se regresa. El séptimo round fue el punto de inflexión. Salvador cambió completamente de estrategia. Dejó de intentar boxear y se convirtió en un buscador de destrucción. Comenzó a atacar el cuerpo de Wilfredo con ganchos al hígado y a las costillas que sonaban como disparos de escopeta. Se podía escuchar el impacto de los guantes contra la piel desde las primeras filas. Gómez encajaba los golpes, pero su respiración comenzó a volverse trabajosa, errática. Y entonces Wilfredo conectó su mejor combinación de toda la noche. Un derechazo seguido de un gancho de izquierda que impactó limpio en la quijada de Salvador y lo levantó literalmente del suelo. Por un microsegundo, pareció que el mexicano iba a caer. El público puertorriqueño estalló en júbilo. Pero Salvador hizo algo increíble. En lugar de retroceder, en lugar de agarrarse o pedir tiempo, se sacudió la cabeza como un toro enfurecido y caminó directamente hacia Wilfredo con los puños en alto, como diciéndole: ¿eso es todo lo que tienes? Fue un momento de puro cine, de épica sobrehumana. Gómez lo miró con una mezcla de respeto y horror, porque supo en ese instante que estaba frente a un monstruo diferente, alguien a quien no se le podía vencer simplemente con técnica o poder. Cuando comenzó el octavo round, Wilfredo Gómez prácticamente no podía ver. Su ojo derecho era una masa informe de carne hinchada. Debió haber parado la pelea. Su equipo debió lanzar la toalla. El árbitro debió intervenir. Pero nadie lo hizo, porque todos querían ver cómo terminaba esta guerra. Porque las peleas legendarias no se construyen con precaución. Se construyen con sangre, sudor y sacrificio llevado hasta el límite de lo humano. La multitud mexicana comenzó a corear «Olé, olé» con cada combinación que Salvador lanzaba. Era una sinfonía de violencia. Salvador conectó un derechazo devastador que puso a Wilfredo contra las cuerdas, tambaleándose, sus piernas traicionándolo por primera vez en toda su carrera. Y entonces comenzó el final. Salvador Sánchez desató una ráfaga de golpes que parecía no tener fin. Pero eso es lo que tiene que hacer. Tiene que soltar las manos y en ningún momento dar facilidades. Él hace mucho más daño con su pegada. Derechas, izquierdas, uppercuts, ganchos al cuerpo, ganchos a la cabeza. Wilfredo trataba de cubrirse, pero sus brazos ya no respondían. La multitud entera estaba de pie, gritando, algunos llorando. Y entonces llegó el golpe final. Un gancho de derecha perfecto, lanzado con toda la fuerza del alma mexicana. Impactó en la sien de Wilfredo Gómez y sus piernas se doblaron como papel mojado. Cayó contra las cuerdas, medio colgado, medio sostenido por el ring mismo. El árbitro Carlos Padilla se lanzó inmediatamente y abrazó a Wilfredo para evitar que siguiera recibiendo castigo. La pelea había terminado. Knockout técnico en el octavo round, a las 2 horas y 9 segundos. Salvador Sánchez había hecho lo imposible. Había derrotado al invencible. Había vengado a Carlos Zárate, a Chucho Castillo, a todos los mexicanos que habían caído ante Wilfredo Gómez. México explotó en celebración. En cada plaza, en cada cantina, en cada hogar, la gente abrazaba a extraños y lloraba de felicidad. Salvador había nacido como leyenda esa noche. Pero en Puerto Rico, el silencio era ensordecedor.
Negocios cerraron al día siguiente. La bandera se puso a media asta. Wilfredo Gómez, el héroe nacional, había caído, y con él cayó toda una ilusión de invencibilidad. Años después, Wilfredo confesó que entró en una depresión profunda, que consideró retirarse, que esa derrota lo persiguió en pesadillas durante meses. Pero también confesó algo más, que Salvador Sánchez era el mejor peleador que jamás había enfrentado, y que no había vergüenza en perder ante la grandeza. La historia debió terminar ahí, con Salvador reinando como el rey indiscutido. Pero el destino es cruel. Menos de un año después, el 12 de agosto de 1982, Salvador Sánchez murió al estrellar su Porsche en una carretera federal. Tenía 23 años. La revancha que todos esperaban nunca sucedió. Y hasta el día de hoy, la pregunta sigue flotando en el aire como un fantasma. ¿Qué habría pasado si Wilfredo hubiera llegado al ring en condiciones óptimas? ¿Qué habría pasado en la revancha? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que esa noche en Las Vegas, dos guerreros se dieron todo y escribieron una página de oro en la historia del boxeo. Y aunque ambos ya están en el Salón de la Fama, aunque ambos son inmortales, esa pelea sigue siendo el testimonio eterno de que la grandeza no se mide solo en victorias, sino en el coraje de pararse frente a lo imposible y pelear hasta el último aliento.